Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy es 11 de febrero, las cosas que han pasado desde hace un año. Elisabetta Biqué, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Elisabetta Biqué es periodista, vaticanista, es muchísimas cosas y también es autora de un magnífico libro, Francisco, Vida y Revolución, que edita La Esfera y que presentas hoy en España, coincidiendo además con ese aniversario de la renuncia. ¿Dónde estabas? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo muy bien. Estaba en la Asociación de Prensa Extranjera Italiana, estábamos con un grupo de otros periodistas, se venían las elecciones nacionales en Italia y entrevistábamos a un ex senador que iba, y de repente cuando vimos la noticia en una pantalla de televisión, bueno, lo dejamos totalmente plantado a este senador que entendió y fuimos todos corriendo hacia el Vaticano, esa famosa conferencia de prensa que dio más tarde padre Lombardi. Explicando, es decir, tratando de explicar esta renuncia, la primera de un papa en 600 años, una renuncia que, bueno, como tú decías antes, dio lugar a lo que yo llamo en el libro esta revolución. Una renuncia también, por un lado también de alguien con una valentía enorme, Benedicto, de patear el tablero de esta forma, patear el tablero, es decir, de decir, bueno, hasta aquí llego. Y una renuncia que evidentemente por primera vez dio lugar a un cónclave totalmente atípico, un cónclave donde no había muerto un papa, había un papa que estaba vivo y que estaba totalmente lúcido, que había tomado su decisión de renunciar mucho tiempo antes. De hecho, me acuerdo, ese 11 de febrero, Lombardi recordaba que en ese libro entrevista que había con Peter Sibal, el mismo Joseph Ratzinger había dicho, bueno, llegado el caso, si uno no siente más la fuerza o la capacidad, no solo es un derecho, sino es una obligación que un papa renuncie. Es decir, que bien o mal, él mismo lo había... Yo imagino esa situación, esa rueda de prensa en Roma el 11 de febrero, por mucho que ahora ha pasado un año, además Lombardi estuvo recientemente aquí en Madrid y explicó, bueno, que las cosas no pillaban de sorpresa, que algunos ya lo sabían y tal, pero la sensación que tuvisteis que tener los periodistas allí tuvo que ser un desconcierto espectacular, por vuestra parte y por parte de los que estaban intentando explicar una... Totalmente, y por eso Lombardi, la verdad, realmente todos una gran admiración, porque saber manejar... me acuerdo esa pregunta, ¿y cómo se va a llamar el Papa? ¿Cómo se va a vestir? Y todo eso no estaba para nada determinado, porque fue días después que dijo, bueno, se llama Papa Emérito. ¿Qué pasa con la infalibilidad? ¿Cómo se va a vestir? ¿Dónde va a vivir? Es decir, no se sabía absolutamente nada de eso. Lo único que podía decir Lombardi era que, bueno, que estaba previsto, que la renuncia es algo previsto en el Código de Derecho Canónico, pero... Y después, no mucho más. Así que bueno, la verdad que fue realmente algo, ese 11 de febrero es una de las fechas que los marcadas periodistas totalmente marcadas en rojo, que marcan justamente, bueno, patear el tablero de Benedicto, un gesto humilde, valiente y revolucionario también, que da lugar a este cónclave, un cónclave donde también había un sentimiento muy anti-italiano, porque veníamos de un año catastrófico. Batilix, el mayordomo, un Vaticano al mejor estilo Dan Brown. Y entonces, bueno... Haciendo la novela realidad, claro. Claro. Y era así que, bueno, un cónclave donde todos estos temas, Elior, lavado de dinero, reciclado, todo esto estaban a flor de piel. Los cardenales, sobre todo los cardenales del resto del mundo, que ellos también habían visto en los últimos meses las noticias sobre el Vaticano, estilo Dan Brown, que bueno, entonces este sentimiento, porque también en el Batilix hay que recordar, bien o mal, eran todos hechos muy italianos. Muy curiales. Muy de curia italiana, con protagonistas italianos, y entonces, bueno, este sentimiento italiano, que bueno, que había que dar un golpe de timón, de cambio, y bueno, es así que lo tenemos a Francisco hoy. ¿Tú crees que Ratzinger pensaba que se iba a montar la que se montó? Con su renuncia, sí, pero que esto iba a posibilitar que se pusiera en marcha la rueda que llevase a un cónclave en el que también es verdad que, a diferencia del anterior, la gran mayoría sí que tenía una experiencia de entrar en la Capilla Sixtina, sabían lo que eran las votaciones y tal, porque habían tenido un cónclave 7-8 años antes, y que saliera
un hombre, como dijo él en su presentación, del fin del mundo para ser obispo de Roma, para intentar solucionar todo lo que sucedía. ¿Tú crees que en algún momento Ratzinger pensaba que...? No lo sé, hay quien dice que el delfín de Ratzinger era Scola, que siempre fue, digamos, uno de los ratzingerianos de hierro, ¿Sí? El haberlo movido como patriarca de Venecia a Milán. Ya que se daba por hecho, al menos en Italia. Que era su candidato. Seguramente, no sé, Ratzinger, me imagino, diría es el Espíritu Santo, es decir, no sé. Lo que sé, que te puedo decir, en la presentación de este libro que hubo hace muy poco en Roma, que estuvo un cardenal, y una de las preguntas, el cardenal emérito de Westminster, Cormac Murphy O'Connor, y unas preguntas, pero los cardenales se esperaban este cambio tan radical de Francisco, y él contestó, no nos esperamos un aire tan fresco, es decir, yo diría que muchos de los que finalmente votaron por el Papa del fin del mundo tampoco se esperaban estos cambios tan radicales que está haciendo. Porque tú hablas de revolución y este año nos está demostrando, todavía sin tomar grandísimas decisiones de gobierno de calado, aunque se están planteando ya muchas, que estamos a las puertas de algo inesperado, que puede suceder cualquier cosa en la Iglesia, que Francisco parece que tiene las fuerzas y el tesón y el respaldo de la gente necesario para llevarlas a cabo. Yo diría que tú dices todavía no ha habido mucho, yo creo que sí, ha habido mucho. No, creo que ha habido mucho, pero ha habido mucho y decisiones no, muy importantes. El G8 habla de un modo de ejercer el papado, ya no monarca absoluto, quiere que haya consulta, todas las comisiones que él creó hablan de una voluntad de limpieza y de transformación, de limpieza de Lior, por ejemplo, el Banco del Vaticano, acusado de sospechas. Bueno, eso es un tema para arreglar. Es muy... Y que, bueno, además era un tema que no tenía el previsto, no tenía en su agenda. No, bueno, y después creo que uno dice no decisión de gobierno, pero el mensaje que él está dando todos los días de conversión, de justamente de una iglesia con pastores que acompañen, con pastores, con curas con olor a oveja y con curas no obsesionados con las reglas, creo que es un cambio enorme. Un cambio de actitud impresionante que supone que mucha gente, incluso casi más los alejados, que los que estaban acostumbrados a un modelo de iglesia mucho más de doctrina, están saludando como los ojos y se están sintiendo... No sé si te pasa en tu entorno, que es más fácil ahora poder hablar de lo que haces, de hablar del Papa, hablar de la iglesia, porque incluso en los entornos más descreídos, los entornos más laicos, por así decirlo, están pendientes de lo que hace, de lo que dice, de cómo dice las cosas este Papa. Están todos un poquito también a la expectativa. No sé si en Italia se ve igual. Totalmente, están todo el mundo es un Papa que, es decir, es entendido por la gente común porque habla en un lenguaje totalmente simple y la gente dice, es uno de nosotros, porque es normal. Yo lo llamo el escándalo de la normalidad, Francisco. Un Papa que, bueno, que deja, sobre todo a los vaticanistas acostumbrados a ciertos esquemas, y él rompe todos los esquemas. Rompe todos los esquemas, entonces el vaticanista está descolocado, pero la gente, mi panadera, mi kiosquero, absolutamente no. Lo entienden. Son nombres sin mediaciones. Te lees la exhortación apostólica y dices, no necesito un diccionario para entender lo que dice este Papa. Le escuchas exactamente los miércoles, los domingos. Las homilías en Casa Santa Marta, que sí que es verdad que es una auténtica novedad, son pildoritas muy interesantes que todos, yo no sé, en ese sentido, la curia o la propia organización piramidal de la Iglesia, una institución que lleva mucho tiempo funcionando de una manera determinada, si esa sensación de que puedes entender al Papa, entender el Evangelio sin tanta mediación, no sé si les choca mucho. No sé si en la organización hay resistencias respecto a eso y respecto a los cambios que vienen y que pueden suponer. No, seguramente él está descolocando a todo lo que es el entorno en el Vaticano y también en el resto del mundo. De cierto modo él habla, bueno, quiere
él habla de poder y servicio, entonces se está descolocando a todos esos obispos que quizás él también en muchos discursos, él no quiere el obispo príncipe que se comporte como un príncipe, él quiere que el obispo esté al servicio de su grey, y todo este mensaje de conversión, de reforma moral, de basta de mundanidad, basta de clericalismo, por supuesto que que no es un mensaje, porque él a todo esto lo pone en práctica, porque el primero... Es otra de las lecciones que nos está dando. Exacto, él predica con el ejemplo. Entonces, es el Papa que anda en el Ford Focus azul, en el Fiat Idea en Brasil. Entonces, claro, uno que está en el Vaticano... La anécdota de las luces que cuentas tú en el... Sí, bueno, pero en el Vaticano, yo que estoy ahí y que vas, bueno, empiezas a ver menos Mercedes, porque los mismos se dan cuenta, los guardan, entonces autos de menor nivel. Mismo hace poco hice una nota en las famosas tiendas eclesiásticas ahí cerca del Panteón, y te dicen, bueno, que han bajado las ventas de todo lo que es decir, la moda, está menos de moda todo lo que es dorado y más lo plateado y más un estilo más austero, más porque obvio. El Papa está llamando a la austeridad. Mismo estos cardenales que él ha designado ahora, esa carta que les escribe, sí. Era impactante, diciéndole, bueno, sí, me entiendo, celebren, pero háganlo con austeridad. ¿Qué esperas, por cierto, de este consistorio? Porque junto al consistorio, junto al nombramiento de cardenales, hay un encuentro con todos los cardenales del mundo, hay una reunión previa también del G8 en el que parece que ya sí que van a tomarse una serie de decisiones efectivas, si queremos llamarlas así. ¿Qué esperas que puede pasar en...? Se habla de que quizás algunos dicasterios se unifican, es decir, se habla de lo de que una mujer pueda presidir esa hipotética congregación de laicos, por ejemplo. ¿Por qué no? Eso lo dijo el otro día el cardenal, uno O'Malley. De los cardenales, bueno, O'Malley. Todo es posible, bueno. Se habla desde hace muchísimo tiempo de que hace falta una curia menos burocrática, más eficiente, que esté al servicio no solo del Papa, sino de los episcopados de todo el mundo. Es decir, se puede esperar algún tipo de cambio en cuanto a la composición de algún dicasterio, juntarse dos. En realidad no lo sé, tenemos que esperar. Nos hemos quedado un poquito antes en lo del cónclave. ¿Por qué crees que fue elegido Bergoglio? Creo que lo que decíamos antes, reinaba este clima anti-italiano. Por otro lado, él era una de esas figuras que como tú decías antes, conocida del cónclave anterior de 2005. Que fue votado, fue bastante votado. Fue el segundo más votado, bueno, también conocido por su actuación como relator del documento de Aparecida entre los latinoamericanos y americanos, y bueno, es sabido que en el discurso cuando él tomó la palabra el 7 de marzo en las congregaciones generales, reuniones preconclave, él hizo un speech que después supimos a través del cardenal cubano de La Habana, muy breve, diciendo básicamente lo que está diciendo ahora, bueno, la autorreferencialidad. La autorreferencialidad, es decir, la Iglesia tiene que abrirse, salir hacia las periferias. Bueno, si queda encerrada y sobre todo manchada por esta mundanidad que veíamos con todos los escándalos salidos a la luz, bueno, que no iba más a ningún lado. Y bueno, este discurso fulguró a los demás cardenales. Y por otro lado, otro hecho es que, a diferencia del cónclave del 2005, después del papado extraordinario, ¿no?, de Juan Pablo II, toda ese increíble luto que vimos, etcétera. De la muerte Sí, bueno, había un candidato y era Ratzinger, que además era el decano del Colegio Cardenalicio y que había... fue el que lideró el precónclave del cónclave, está claro. Sí. En este caso, más allá de que, según los medios, pero los medios no elegimos al Papa, de momento. Al momento se hablaba justamente de Scola como el gran candidato, pero Scola, más allá de que el italiano era el grupo de cardenales con el mayor número de cardenales, 29 o 28, ahora no me acuerdo exactamente,
no, Estaban muy solos. Había algún no europeo solos, que sí que es que no lo apoyar. nadie lo apoyaba Me de parece los además que entre italianos. los italianos estaban... No, los italianos había muchos que enfrentadísimos, estaban, claro. exacto, contra Scola, es decir, que él no tenía, y tampoco convencía, porque es un intelectual, uno de los máximos intelectuales, diría, es un teólogo que, digamos, habla bastante difícil, entonces, bueno... Ya veníamos de un papa teólogo, de un papa Exacto, intelectual otro, es decir, no convencido. Bueno, Scherer, el arzobispo de San Pablo, por otro lado, había salido a la luz que había una maniobra de cierto sector de la curia que aspiraba a statu quo, que pretendía poner el primer papa latinoamericano, Scherer, que es italiano en realidad, porque bueno, es... Sí, bueno, era como para tenerlo domesticado y seguir manejando ellos el poder, y eso salió, y cuestión, todo esto hizo que, bueno, los votos confluyeran hacia Bergoglio. Unas últimas votaciones que fueron casi un clamor. Pues fue elegido, según cuentas tú en el libro, con una mayoría absolutísima, bastante más votos por los que se ha elegido Ratzinger y de los que se recuerda. Absolutísima no, pero cerca de los 90 votos, o sea, eran 115, es decir, no es tan... Pero bastante más de los 77. Bueno, Ratzinger me parece que también había tenido algo... Tú conoces a Bergoglio de hace mucho tiempo, os habéis tratado. ¿Cómo cambia la relación con alguien cuando nunca se tiene no todas las veces en tu vida te encuentras con un amigo o con un conocido que es papa de Roma? ¿Cómo cambia? ¿Cambia la relación? ¿En qué sentido? Bueno, como cuento en el libro, lo más sorprendente, y eso habla maravillas de una persona como Francisco, al día siguiente él me llamó, es decir, yo tuve ese sentimiento de decir, bueno, sí, es el Papa, pero es el mismo que llama me llamó para el cumpleaños, es decir, y eso es lo que, bueno, hemos visto, esa normalidad de una persona, que además eso es muy importante, que también lo cuento en el libro, que siempre dijo, lo más importante, y que se lo decía a tu padre, nunca te la creas, y no... Que espera no querérsela y que en todo momento a todos los que lo ven, estuve el otro día con curas que están con él, y que bueno, que más allá de ser ahora un líder, no solo el líder de la Iglesia Católica, pero es un líder mundial. Sí, sí. Están haciendo cola todos los jefes de Estado para ir a verlo. Sigue siendo, o por lo menos trata de no creérsela y de seguir siendo una persona normal que agarra el teléfono y te llama y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños, digamos. No, pero a fin de cuentas tiene que ser muy complicado. No nos vamos a meter ninguno de los dos en la piel del Papa porque es imposible, pero yo recuerdo en el precónclave, tuve la oportunidad de pasear con él durante 10 minutos a la salida de una de las reuniones previas. Muy bien, conocía Religión Digital porque escribía con nosotros y demás. Pero la sensación es que incluso físicamente parece que como que ha rejuvenecido 10 años. Hay una transformación, seguramente hay una transformación. Muchos de las personas que lo vieron irse, que estaba en Buenos Aires, él ya había renunciado. Sí. Al cumplir los 75 años, él estaba preparando su jubilación. Y es como que, bueno, lo veían una persona ya apagada, casi, no sé si triste, pero... Sí, pero incluso en la cara, ahora creo que ha engordado de todas maneras, pero ahora antes se le veían como más ojeras, la cara más chupada. Bueno, hay una transformación, parece rejuvenecido, bueno, porque evidentemente... Y él es lo que lo dice a quienes, las personas, estuve, como te decía, con estos curas, él dice, me siento en paz. Él siente que si está ahí es porque Dios quiso que estuviera ahí, y se siente en paz. Y es más, muchos de otros curas, porque sigue también, desayuna con ellos, o almuerza con ellos,
y que dice, es como si siempre hubiera sido papa. Y entonces muchos también preguntan, ¿cómo, y cómo la lleva? No se siente ese peso de esa tarea titánica, ¿no?, que tiene por delante. La circunstancia que... Y no, que transmite paz y que está en paz. Pues la sensación que daba Ratzinger, además, ahora volvemos a él, era que el peso del pontificado le envejeció rotundamente. De hecho, una de las causas de la renuncia, al menos de la renuncia de las causas públicas, era el cansancio y el no poder seguir, no tener fuerzas suficientes para seguir con él. Y sin embargo, a Bergoglio es un subidón, o sea, el hombre totalmente es la alegría del Evangelio, como dice el título de la exhortación. Es la sensación de que algo tiene que tener dentro porque irradia esa sensación de alegría, de tranquilidad, de felicidad. No sé qué puede pasar de aquí al futuro, pero esa sensación sí que es algo que muy rápidamente se ha extendido hacia en la Iglesia y hacia todo el mundo. Yo no sé si eso es uno de los puntos, pensando en el futuro, pensando en hacia dónde va a ir esto. Una de las claves va a ser precisamente eso, lo que decías antes de la autenticidad, pero también de la propuesta sencilla y alegre, que nos olvidemos a lo mejor de una iglesia de bueno, no hace más muy de congregación de doctrina de la fe, por así decirlo, muy de condena. Pero, no hace más que decir que los cristianos tienen que ser alegres. Los cristianos, y lo dice en la exhortación apostólica, pero lo dice la semana pasada, el mensaje de la Cuaresma, el mensaje a los jóvenes. De los jóvenes de la JMJ, sí. Bueno, bueno, él y también cuenta, bueno, el tema, la explicación, cuando dice, bueno, nunca vi esa alegría tanto como los pobres que tienen los pobres, porque al final es cierto, al final está el rico triste y en cambio el pobre que vive pobre y la diferencia entre miseria y pobreza que él decía, ¿no? La miseria es cuando no hay esperanza y creo que seguramente eso y además la conciencia de la autenticidad del mensaje es lo que finalmente hace de este milagro que tenemos ahora a un año de la renuncia de Benedicto, de una iglesia totalmente revitalizada. Y no solo la iglesia, lo que hablábamos antes, que están los que estaban alejados, que de repente dicen, bueno, me parece que están volviendo. O y la que capacidad que tiene de ser escuchado, que probablemente antes no se tenía. Dos preguntas más, que no te quiero ahorrar mucho más tiempo. Primero la difícil. Si tuvieras que trazar una apuesta acerca de los grandes cambios que va a hacer este pontificado, ¿por dónde irías? Tú sigues hablando en futuro, en tiempo futuro. Yo creo que ya los hizo. Bueno, digo... Ya los hizo. A mí cuando me preguntan, bueno, ¿qué va a hacer y qué te parece? Yo creo que ya lo hizo. Yo creo que él ya hizo un cambio enorme, que es esta revitalización. Y por supuesto, él hizo el cambio, él está hablando, el tema es que lo sigan, el tema es que escuchen este cambio, los que forman parte de la iglesia, escuchen este mensaje de una iglesia que acompaña, una iglesia que no impone, que no está obsesionada con algunas reglas, y bueno, es creo que fundamental también y que la enormidad del cambio es que a un año de la renuncia de Benedicto tenemos los resultados de este sondeo de las conferencias episcopales y estamos debatiendo, que es algo muy importante, bueno, se está debatiendo en la iglesia temas que eran tabú. No se hablaba. Entonces yo creo que todo esto ¿qué esa más? Es la gran revolución de Francisco que sin yo contar, lo comento en alguna ocasión que la iglesia ha pasado de ser un ente alejado a ser a construir una iglesia en primera persona plural, ser una iglesia del nosotros en la que todos los creyentes pueden participar, pueden dar su opinión, luego se cambiarán cosas o no, pero con las puertas abiertas y este llamado a salir y este llamado también a tomar conciencia de que estamos en un mundo totalmente con unas injusticias tremendas y que hay que ayudar a los que están peor. Y en este sentido, líder mundial, y en ese sentido, uno de los pocos líderes que está diciendo... Sí. Curiosamente, en un mundo globalizado hay pocos líderes mundiales. Claro, y que está diciendo, el horror de los inmigrantes que llegan y son rechazados y tratados como leprosos.
el horror de un mundo, como él dice, que se preocupa más porque si baja la bolsa a un punto y no por el sin techo que se está muriendo al lado nuestro. Bueno, creo que todo esto y todo esto marca un cambio enorme. Un cambio más hacia el Evangelio, probablemente. Exacto, porque por otro lado él no está inventando nada nuevo, está diciendo, pongamos en práctica, volvamos a la esencia del Evangelio y a esa iglesia original, que quizás no era una iglesia con tanta pompa y fastos, y eso creo que es lo que más hace que se acerque la gente, que un papa que, bueno, como ya vimos desde el primer momento, no quiso ponerse los zapatos rojos y todo esas vestimentas que... En el momento de inclinarse para pedir al pueblo que rezara por él. Exacto. Fue brutal. Bueno, es ahí cuando yo dije, esto es una revolución, y por eso insistí también en el título del libro, la revolución. Yo creo que ese momento, que todos nos acordamos, marca, es decir... Es un cambio de tendencia, no es el Papa el hombre que está arriba de todo, que es el... Un Papa que se la pasa diciendo que soy pecador. Y que es impecable y no se puede equivocar nunca. Un señor que es una persona normal que está cumpliendo una función dentro de la Iglesia muy importante, con una relevancia espectacular, no solo en la Iglesia, sino en el mundo. Y también, bueno, y lo de la sonrisa, lo de la alegría, el sentido del humor, creo que es fundamental también. La última. ¿Crees que como Ratzinger Bergoglio renunciará? Mira, en el último capítulo de mi libro me lo pregunto. Hay personas que están convencidas de que podría, es decir, él ya tiene 77 años, él sabe muy bien lo que tiene, es decir, las tareas. ¿El plazo que tiene? ¿Sí? No el plazo. Sabe que hay que hay que solucionar el tema de la transparencia del Lior, la reforma de la curia, mismo el tema de la familia, por algo llamó el sínodo, es decir, consultar, discutir, es decir, él quiere una renovación de la Iglesia que se adecue a los tiempos modernos, y hay quienes creen que podría renunciar. Yo no lo sé, pero que podría, sí. Se habla que el 17 de diciembre del año que cumpla 80 años... No, eso no lo había escuchado. ¿No? Pero eso no lo había escuchado. Pero en todo caso, no sería, después de la decisión de Ratzinger, no sería algo antinatural. No. Hay un teólogo, hay varios que están convencidos. Es más, hay algunos que creen que él volvería a vivir a Buenos Aires. Es decir, se puede decir de todo. Espero que no, al momento que siga. Lo que sí puedo decir es que, y que lo dice en el divano, es que ya lo dicen mismo en el Vaticano, es que después de Francisco no se va a poder volver hacia atrás. Es decir, y en ese sentido, los que vengan después de él saben que ciertas cosas no van a poder ya ser como antes. Pues muchísimas gracias, Elisabetta. Francisco, Vida y Revolución, publicado por La Esfera. Un libro magnífico y una magnífica conversación. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.